Hola, buenas noches y bienvenidos nuevamente al canal de Néstor, un canal hecho con amor. Jovencitos y jovencitas, hoy vamos a ver un video teórico sobre tabla periódica. La tabla periódica, si tenemos que dar una definición de tabla periódica, sería un ordenamiento. Actualmente, podríamos definirlo a la tabla periódica como un ordenamiento en forma creciente según su número atómico o el número de protones. Este ordenamiento de la tabla periódica se completó o se organizó, de acuerdo como nosotros conocemos la tabla actualmente, en el año 1869. Este ordenamiento lo realizó un químico ruso, Dmitri Mendeleev. Este científico tuvo la particularidad de ordenar en grupos, que van a ser las columnas de la tabla periódica, y en períodos, que van a ser las filas de la tabla periódica, dependiendo de la similitud que tenían los elementos según sus propiedades químicas, a saber, formación de óxidos. ¿Sí? Él se dio cuenta que había, si él ordenaba dependiendo de la fórmula que tenía los óxidos, podía ordenar los elementos en grupos y por supuesto, al ir ordenando columna con columna, se formaban filas que él terminó llamando períodos. Esto es muy interesante porque en 1869 todavía el átomo tenía el modelo de Dalton. Si bien se sabía que tenía propiedades eléctricas establecidas por Faraday, no se sabía cuáles eran las partículas que tenían estas propiedades eléctricas. No se conocía el protón, no se conocía el electrón. Entonces, esto fue lo maravilloso de la tabla periódica de Mendeleev, porque luego se comprobó que el ordenamiento que él había dado estaba en forma correcta y correspondía a la definición que yo te acabo de dar, ¿sí? Que a medida que va aumentando el número atómico va quedando la tabla periódica organizada y correspondía también con las propiedades que él estaba investigando. Fue tan interesante lo que hizo con la tabla periódica que se animó a hacer algunos cambios en la tabla periódica, poniendo más énfasis en las propiedades químicas que en lo que a él le decía que era el peso atómico. En ese momento se hablaba de peso atómico y no de número másico, ¿sí? Por ejemplo, el yodo tendría que haber estado, si miran la tabla periódica, tendría que haber estado, si era un ordenamiento en forma creciente, tendría que haber estado en el grupo 6A o grupo 16. Y sin embargo, él tuvo la astucia de colocarlo en la posición que se encuentra actualmente para poder tener las mismas características que los elementos del grupo 17. Incluso hubo elementos que él se animó a dejar la casilla vacía para poder predecir propiedades de esos elementos que todavía no se habían descubierto. Años después, todas sus propiedades de los elementos que se fueron descubriendo coincidían en forma parecida a lo que había descrito Mendeleev. O sea que en ese momento ahí tuvo aceptación la tabla periódica porque fue un trabajo genial el que realizó. Bueno, dada esta introducción, digamos, histórica de la tabla periódica, muy breve, porque sería muy largo hacer un video
explicando todos los cambios que hizo Mendeleev para poder armar, que aparte no fue el primer ordenamiento que se hizo, hubo otros ordenamientos anteriormente. Él también tomó cierta parte de esos ordenamientos que se habían hecho y, como dije anteriormente, ordenó los elementos en columnas o grupos y en filas o períodos. Hoy en este video vamos a aprender cómo se determina con la configuración electrónica a determinar los grupos y los períodos aplicando una serie de reglas. ¿Sí? Bien, vamos a al primer ejemplo. Supongamos que tenemos el átomo de sodio, número atómico 11, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vamos a ver que a nosotros nos va a importar, en estos dos primeros ejemplos, cuál es el último subnivel de energía. El último subnivel de energía para el sodio es 3s1. Para el otro ejemplo que voy a tomar es el cloro, 17, que va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. El último subnivel es 3p5. Y de acá vamos a sacar nuestra primera regla. La primera regla dice que todo elemento que tiene como último subnivel P o S, el grupo es A. Todo elemento que tiene como último subnivel P y S o S, el grupo es A. Bien. Pero nosotros tenemos que determinar el número de grupo. Bueno, para determinar el número de grupo, lo que vamos a tener que ver es cuántos electrones tenés en el último nivel de energía. Y en el último nivel de energía, el sodio tiene justamente lo que tiene en el último subnivel, que va a ser un electrón. Tiene un electrón en el último subnivel. Y el cloro, en el último nivel de energía, tiene 7 electrones. Por lo tanto, podemos decir que el sodio, al tener un electrón de valencia y terminar su configuración en S, va a pertenecer al grupo 1A. El cloro, como termina en P y tiene 7 electrones, va a pertenecer al grupo 7A. Entonces, la regla para determinar el grupo, cuando termina en P y S, el número de grupo, es ver cuántos electrones tengo en el último nivel.
Para determinar la letra, el último subnivel. Para determinar el número, el último nivel. Como el sodio tiene un electrón y termina en S en el último subnivel, va a ser 1A. Como el cloro tiene 7 electrones en el último nivel y termina el último subnivel en B, el grupo es 7A. Vamos a ver ahora qué ocurre con estos dos elementos que acabamos de poner en el pizarrón. Y después vamos a relacionar lo que nos dé las configuraciones electrónicas con una tablita que escribí yo acá arriba. Vamos al titanio que tiene 22 electrones. Si tiene 22 electrones, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. El cobre, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. A ver, 10, 20, perdón, 9. Bueno, la regla es la siguiente, es muy simple. Todos los átomos que terminen su configuración electrónica en D van a recibir como letra B. Entonces, todo elemento que posee como último subnivel de el grupo es B. Obviamente que tenemos que determinar cuál es el número de grupo B. Entonces, ahí viene la tablita que tenemos acá. Observemos que lo que yo coloqué fueron del 1 al 10, ordenamos todo lo que sean subniveles u orbitales D. Entonces, si tenemos un subnivel de 1, el grupo va a ser 3. Y así sucesivamente en forma creciente hasta llegar a D6. Obsérvense que D6, D7 y D8 tiene grupo 8B. ¿Esto por qué es? Porque cuando Mendeleev ordena la tabla periódica, él hace como un ordenamiento en la cual los elementos del grupo de esta triada tenían características entre sí, ¿sí? Todos eran metales, metales de acuñar, metales de fundición, etc. Y entonces, y encima, él había ordenado todos los grupos de la tabla periódica del 1 al 8. ¿Sí? 8A. De 1A a 8A. Por lo tanto, él supuso de que tendría que haber 8 grupos de la tabla periódica que tengan grupo B. ¿Se entiende? De ahí que ordenó estos 3, aparte por similitudes físicas y químicas, los ordenó en columnas, pero a su vez es como que este grupo de metales tenían características en particulares, por eso le puso 8B. ¿Sí? Y fíjense que el 1B, lo tenemos en D9. ¿Por qué? Porque justamente él creía que los elementos del grupo 1A y 1B de alguna manera tenían alguna propiedad parecida. Que recordemos que la fórmula del óxido que formaba. Él observó que el cobre, por ejemplo, que está vamos a ver que está en este grupo, tiene
fórmula del óxido parecida a los del grupo 1A. Esto lo vamos a ver cuando veamos formuleo de óxidos iónicos. Bien, entonces, en definitiva, termina en D, el grupo es B. 3 de 2, entonces el titanio 22 va a tener grupo 4B. Y el cobre, que tiene 3 de 9, va a tener grupo 1B. Por último, vamos a ver otro grupo de elementos, como por ejemplo tenemos el cerio. El cerio, que tiene el número atómico 58, va a tener como configuración electrónica un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 de 10, 4 P6, 5 S2, 4 de 10, hasta ahí tenemos 10, 20, 30, 40, 40 y 8. Me faltan 10. Luego de 4P viene 5 P6, 6 S2. Me están faltando 2, que van a estar en 4F2. Vamos a ver si lo hicimos bien. 10, 20, 30, 40, 50, 2 más 6, 58. Acá vamos a tener una pequeña historia, por ahí hasta lo favorece el asunto. Cuando termina en F, no tiene grupo. Entonces, la regla es, cuando la configuración electrónica termina en F o el último subnivel es F, no tiene grupo. ¿Sí? Todos los elementos que tienen en el último subnivel F no tienen grupo. ¿Está? Bien. Vamos a ver ahora cómo se determina un período. Y para eso vamos a volver a ver los otros 4 casos que dimos anteriormente. Por ejemplo, tenemos el sodio 11, habíamos visto el cloro 17, habíamos visto el titanio 24 y habíamos visto el cobre 29. Y vamos a recordar un poquitito la configuración electrónica. Un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1, un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P5, un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D2, un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D9. Ya habíamos dicho que el grupo del sodio es 1A. Ya habíamos dicho que el cloro tenía grupo 7A. Ya habíamos dicho que el grupo del titanio es
4B. Y ya habíamos dicho que el cobre tenía grupo 1B. Ahora, la historia es cómo saco el número de periodo. Esto es lo más simple de todos. Lo que hay que mirar en la configuración electrónica externa o en la distribución electrónica, cuál es la cantidad de niveles de energía que tengo. Entonces, en el sodio voy a tener 3 niveles de energía. Es el número más grande de niveles de energía que tenga. En el cloro voy a tener 3 niveles de energía. En el titanio voy a tener 4 niveles de energía. Y en el cobre voy a tener 4 niveles de energía. Por lo tanto, el sodio va a estar en el período 3. El cloro va a estar en el período 3. El titanio va a estar en el período 4. Y el cobre va a estar en el período 4. Si vamos al cerio, el cerio tiene como nivel mayor el 6. Por lo tanto va a estar en el período, no tiene grupo, y va a estar en el período 6. Bueno, por hoy hasta acá llegamos. En el próximo video lo que vamos a ver es cómo determinar el número de grupo utilizando la configuración electrónica externa del átomo. Y ahí vamos a tener 18 grupos numéricamente, ordenados numéricamente en forma creciente. El periodo se vuelve a sacar de la misma manera, es teniendo el número máximo de niveles de energía. Bueno, si te gustó este video o te fue útil, puedes darle like. Si tenés que hacer alguna consulta o quieras agregar algo, dejanos tu comentario. Si no te suscribiste, estoy esperando tu suscripción. Si ya te suscribiste, dale a la campanita para avisarte de nuevos videos. Y por último, como siempre digo, nos vemos pronto en el próximo video de Clases de Néstor. Chao, hasta la próxima.